Me llamo Ángel González y voy a presentar mi evidencia 1 del Derecho Procesal del Trabajo. Mi maestro es Anastasio Salazar Galindo. Tenemos en primera cuenta de este trabajo lo que son los principios que rigen el derecho procesal laboral, en el cual cito a Rafael Tenasuk y Hugo Italo Morales en su libro Derecho Procesal del Trabajo, el cual nos menciona estos principios, como son primeramente el principio de publicidad, fundamentado en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual nos describe que los ciudadanos pueden presenciar las diligencias o audiencias que se presenten durante el proceso. Esto establecido en el artículo 720, como ya lo mencioné. El segundo principio que nos menciona este autor es que está el principio de gratuidad. El autor lo define como la implementación de la ley que debe ser gratuita, tal como se establece en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de igual forma se fundamenta en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo. El tercer principio es el principio de inmediatez. El autor nos define este principio como la atención a las personas y el contacto personal que hacen las autoridades con ellos para recibir los alegatos, se escuchen las pruebas, se realicen los interrogatorios, todo con el objetivo de que se imparta la justicia y se haga de manera inmediata. Tenemos el cuarto principio, que es la oralidad. Se trata de exposiciones de las pretensiones por parte de los actores de manera verbal ante la autoridad. El autor fundamenta este principio en el artículo 713 de la Ley Federal del Trabajo. Y tenemos como quinto principio, el principio dispositivo. Rafael Tenasuk y Hugo Italo Morales nos plantean este principio como la promoción e impulso del procedimiento por parte de las partes para que el poder jurisdiccional intervenga, ya que si las partes no actúan, la Junta de Conciliación y Arbitraje no puede manifestarse respetando el principio de nemo iudex sino actore, no hay juez sin partes. Tenemos el principio de economía, también como sexto principio, y se trata de la tramitación simple del proceso, simplificando las formas y del método, limitando pruebas y gastos onerosos. Tenemos el séptimo principio, que es el principio de sencillez. Los autores se refieren a que este principio en el proceso laboral este principio en el derecho procesal laboral no es de manera rígida e inflexible o formularia, ya que consiste en que la mayoría de los trabajadores pues carecen de conocimientos jurídicos, lo cual los pone en desventaja con los patrones. Lo fundamentan en el artículo 687 de la Ley Federal de Trabajo. Principio de concentración como octavo principio. El autor lo define como la brevedad de la tramitación del proceso. Esto lo fundamenta en los artículos 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos el principio de suplencia, que se da cuando la demanda es incompleta. La Junta, al momento de admitirla, subsana las omisiones. El principio subsanador, cuando el trabajo de sus beneficiarios sean los actores de la Junta, la Junta señalará los defectos de la demanda y ordenará que sean subsanados por la parte actora. Tenemos también, esa es la primera parte acerca de los principios que rigen el derecho procesal laboral. Tenemos una segunda parte que nos plantea cómo se establece la competencia. Primero que nada, para entender cómo se establece la competencia en materia laboral, es necesario que la definamos, y yo la defino como la subdivisión de la jurisdicción en materia laboral, es decir, es la distribución de la jurisdicción. Entonces tenemos que la competencia en materia laboral, según José Dávalos en su libro Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo, se establece como competencia territorial
Este término se refiere a que la autoridad competente en un país no puede abarcar todo el Estado a nivel nacional, por lo tanto se designan autoridades conforme a las entidades federativas. Se fundamenta en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que también por competencia por materia. En este término se refiere a que cada autoridad debe ejercer su función en su área correspondiente, es decir, el juez de lo penal no puede intervenir en la jurisdicción en materia laboral. Esta competencia se establece y se fundamenta en el artículo 123 constitucional, fracción 31, apartado A, y en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Nos habla acerca de cómo se establece la jurisdicción. Como caso siguiente también defino primero lo que es la jurisdicción, entendiéndose esta como la facultad que se le otorga a las autoridades para resolver las controversias que se suscitan, en este caso en el ámbito laboral. La jurisdicción, hay que entender, se establece por competencia federal, ya que únicamente los asuntos laborales referente a lo que son las ramas industriales y empresas que se establecen en el artículo 123, fracción 31, apartado A, son las que van a ser consideradas como de competencia federal. Tenemos también lo que son aquellas por competencia estatal, que son los demás asuntos que a continuación voy a mencionar. De manera más explícita, la jurisdicción se establece en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Este tipo de junta tiene a cargo los conflictos entre los trabajadores y patrones. Su competencia está determinada por el artículo 123 constitucional, fracción 31, apartado A. Esta junta se conforma por un presidente designado por el presidente de la República y por representantes gubernamentales, tanto de trabajadores como de patrones. Tenemos en la segunda división, que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este tipo de juntas funcionan en todas las entidades federativas, es decir, en todos los estados, pero con la diferencia que estas juntas solo resolverán conflictos que no sean de incumbencia federal. Su estructura es similar a la del nivel federal, con el distingo de que es el poder ejecutivo, o sea, los gobernadores locales, quienes designan a su presidente. ¿Qué autoridad se encarga de administrar justicia? Es otra pregunta. Como ya mencioné en la parte de jurisdicción, las autoridades que están facultadas para la impartición de justicia en materia laboral son, primeramente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y como segunda autoridad tenemos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las cuales ya expliqué en la pregunta anterior. Voy a establecer con mis propias palabras una definición de lo que es proceso y procedimiento, así como su diferencia. En proceso lo defino como el conjunto de procedimientos. Para entender más rápido y en otras palabras, lo defino como el conjunto de trámites, actos, formas y maneras de actuar. En sí, el proceso engloba todos los procedimientos. Dentro de él tenemos lo que es el procedimiento, que son ya los trámites, las formas, los actos en que se realiza de manera cronológica para llevar a cabo el proceso. Estos se realizan desde el inicio del proceso hasta el fin. Son aquellos que dan forma a este. Su diferencia es que ambos conceptos pudieran parecer lo mismo, pero en realidad no lo son, y a pesar de no serlo, tampoco está lejos del otro. Más bien, el procedimiento completa al proceso, pero sus principales diferencias son que el procedimiento es el desarrollo de los trámites y actos jurídicos que se realizan para darle cuerpo al proceso. Tenemos ahora los tipos de procedimientos en materia laboral. Escogí acerca del procedimiento ordinario, citando a Claudia Elizabeth Ramírez Juárez, que en qué caso se utiliza sobre el procedimiento ordinario en la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que el procedimiento ordinario en materia laboral es aplicable cuando exista una controversia por algún conflicto ocurrido entre el trabajador y el patrón, pero la autora nos hace referencia a que el artículo 123 constitucional, en el apartado A, fracción 31, es quien nos fundamenta este actuar.
Tenemos también qué tipos de características nos da. Para la autora, la principal característica de este procedimiento ordinario es que es el procedimiento más utilizado en la resolución de conflictos. Citando también a Néstor de Buen, nos dice que el procedimiento es de carácter general, lo que quiere decir que los conflictos jurídicos deben de ventilarse en juicio ordinario sobre aquellos que tengan señalados una gestión especial. ¿En cuántas etapas se divide? Claudia Elizabeth Ramírez Juárez divide a este procedimiento en etapa de conciliación, etapa de demanda y excepciones y ofrecimiento de pruebas. ¿Cuáles son dichas etapas? Como ya lo mencioné, la etapa de conciliación, etapa de demanda y excepciones y ofrecimientos de prueba. ¿Quiénes intervienen? En el procedimiento ordinario, de acuerdo con Claudia Ramírez de Juárez, interviene la parte activa, que es quien demanda, la parte demandada, que es la parte pasiva, y en la etapa de conciliación existe una tercera persona neutral, quien va a tratar de que se llegue a un arreglo que lleguen a un arreglo estas personas. Tenemos también lo que es la huelga, que en qué caso se utiliza. La huelga se utiliza para reivindicar la calidad humana de los agremiados, reivindicando sus derechos a través de mutaciones de las estructuras económicas. ¿Qué características tiene? Se señala que su principal característica de la huelga es la inactividad laboral como un hecho social encuadrado en una figura jurídica, también como medio de autodefensa. Y otras características importantes es que la huelga solo se realiza en grupo con los trabajadores. ¿En cuántas etapas se divide? Generalmente se dividen en 5 etapas, que son la gestación, la prehuelga, la conciliación, la suspensión de labores y la clasificación de la huelga. Tenemos que las autoridades que intervienen en esto son el gremio de trabajadores, el patrón, una tercera persona neutral en la conciliación, en la etapa de conciliación, y la autoridad de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el procedimiento especial laboral tenemos que se utiliza para resolver conflictos laborales en brevedad de tiempo, de manera ágil para las partes, esto teniendo la finalidad de beneficiarlos de procedimientos, de procedimientos largos y tediosos. Se fundamenta en el artículo 892 que nos dice que las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5, fracción 3, 28, fracción 3, 151 y 153. ¿Qué características tiene? Puedo citar a Eduardo Venegas López, que es un procedimiento en materia laboral para la resolución de conflictos. Tiene la característica de ser breve en el tiempo de la resolución y es de manera ágil. ¿Cuántas etapas se divide? Este procedimiento especial se divide en una fase, la cual comprende de 2 etapas. La única fase, como ya digo, se comprende de 2 etapas. Tiene la primera etapa, la presentación de la demanda, la auto de recepción, trámite y ordenar las notificaciones de ley, y correr traslado y emplazamiento al demandado o demandados. La segunda etapa comprende de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones de pruebas, alegatos y resolución. ¿Quiénes intervienen? Intervienen la parte demandante, la Junta de Conciliación, y esta puede ser federal o local. Tenemos en el procedimiento especial solo intervienen el demandante, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual es federal. Tenemos acerca de estos temas que ya estoy presentando, pues nada más me faltaría dar la conclusión acerca de lo aprendido en este módulo. En este módulo mi conclusión es que vi diferentes procedimientos de los cuales está regido el proceso laboral. Estos procedimientos ayudan a darle cuerpo al proceso laboral, al derecho del proceso laboral. Entonces me ayuda a abrir el panorama acerca de qué método aplicar en diferentes problemas y cómo realmente resolverlos de una manera lícita, establecidos y fundamentados en la ley, para que no exista más controversias y los problemas puedan arreglarse.
tenemos una etapa muy importante, que es la de conciliación, que considera el derecho procesal laboral, en el cual podemos evitar lo que son que los conflictos sigan avanzando y poder llegar a un acuerdo. Claro que no siempre no siempre se acepta esta condición, pero sí es lo más viable, lo más fácil, lo más económico, no genera desgaste. Y pues en mi aporte a este trabajo, considero que los procedimientos nos ayudan como futuros abogados a abrir nuestra visión sobre qué temas podemos utilizar, sobre qué procedimiento podemos implementar, cómo asesorar jurídicamente a los clientes, a las personas, a los sindicatos, qué realizar en caso de huelgas, en caso de procedimientos ordinarios, en procedimientos especiales, cómo dar la conciliación y asesorar en este método a las personas. Sería esta toda mi tarea y espero y les guste.